Bendiciones con todos. Tema 21. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy no harán alianza con naciones paganas. Y utilizamos Deuteronomio capítulo 7 que vamos a ir leyendo a medida que vamos explicando. Este capítulo está relacionado con el segundo mandamiento. No tendrás otros dioses. Dice, no harás alianza. Los israelitas estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Sin embargo, esa tierra no estaba deshabitada, ya que allí vivían naciones cananeas. Ante esto, Dios se compromete a ayudarlos a desplazar a los enemigos. Pero en el proceso, el Señor solicita también los israelitas hagan su parte. Dice Deuteronomio capítulo 7, versículos 1 y 2 lo siguiente. Cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra donde vas a entrar para poseerla y haya echado de delante de ti a muchas naciones, los hititas, los gergeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos, 7 naciones más grandes y más poderosas que tú, y cuando el Señor tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, los destruirás por completo. No harás alianza con ellos ni te apiadarás de ellos. Lo que Dios hará, los introducirá a la tierra para poseerla. Les ayudará a vencer a los enemigos. Lo que Israel debe hacer, derrotar a los enemigos, no hacer alianza, no apiadarse y destruir todo vestigio pagano. Muy claro, ¿no es cierto? El Señor sabía que los israelitas iban a tener la tentación de hacer alianza con los pueblos, pues esa era la salida fácil. Aunque esto suene cordial y pacífico, el problema es que los cananeos no solo eran idólatras, sino que su maldad había llegado al colmo. Por lo tanto, si los israelitas se aliaban con ellos, entonces imitarían sus malas costumbres paganas, y esto los llevaría a apartarse de Dios. Por esta razón, Dios instruye a su pueblo a no hacer alianza con esas naciones paganas. En la Biblia hay espacio para la piedad, pero no a costa de la justicia y el bien. Más adelante, en la ley de la guerra, Deuteronomio capítulo 20, veremos que antes de conquistar una ciudad, Dios instruye a hacer un llamado de paz. Deuteronomio capítulo 20, versículo 10. Dándoles a todos la oportunidad de someterse. El hecho de rendirse implica someterse al Dios de Israel y al estilo de vida de Israel según el orden de Dios. Si se someten para vivir, si no lo hacen, deben ser destruidos. Suena bien drástica la medida de destruir a los enemigos, pero esta era la única solución. Si los israelitas hacían alianza con los cananeos, no solo alianzas políticas, sino también matrimoniales, terminarían contaminándose y al final ellos también serían destruidos. Deuteronomio capítulo 7, versículos 3 y 4. Y no contraerás matrimonio con ellos, no darás tus hijas a sus hijos, no tomarás sus hijas para tus hijos, porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para seguir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y pronto te destruirá. El rechazo a los cananeos y a los amorreos no era por razones étnicas, sino por razones de fe. Esos pueblos adoraban a otros dioses y esto tenía trascendencia en todo su estilo de vida. Por eso el Señor instruyó a los israelitas destruir todo vestigio de adoración pagana en la tierra prometida. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 7, versículos 5 y 6. Mas así haréis con ellos, derribaréis sus altares, destruiréis sus pilares sagrados y cortaréis sus imágenes de acera,
y quemaréis a fuego sus imágenes de talla, porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. No imiten la iniquidad de Canaán. El propósito central de eliminar a los enemigos era acabar con la idolatría y la iniquidad en la tierra. Este capítulo de Deuteronomio no se menciona cuáles eran las abominaciones de los cananeos, pero sí en Levítico y más adelante en Deuteronomio. Miren lo que dice Levítico capítulo 18, versículo del 1 al 5. Y el Señor habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy el Señor vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán donde yo os llevo. No andaréis en sus estatutos. Habréis de cumplir mis leyes y guardaréis mis estatutos para vivir según ellos. Yo soy el Señor vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis leyes, por los cuales el hombre vivirá si las cumple. Yo soy el Señor. Luego de esta instrucción, la Biblia señala una larga lista de pecados de índole sexual. ¿Sí? Después, mire lo que dice Deuteronomio capítulo 18, versículo de 24 al 30. No os contaminéis con ninguna de estas cosas, porque por todas estas cosas se han contaminado las naciones que voy a echar de delante de vosotros, porque esta tierra se ha corrompido. Por tanto, he castigado su iniquidad sobre ella, y la tierra ha vomitado a sus moradores. Pero en cuanto a vosotros, guardaréis mis estatutos y mis leyes, y no haréis ninguna de estas abominaciones, ni el nativo ni el forastero que reside entre vosotros, porque los hombres de esta tierra fueron antes de vosotros, han hecho todas estas abominaciones, y la tierra se ha contaminado. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que estuvo antes de vosotros. Porque todo el que haga cualquiera de estas abominaciones, aquellas personas que las hagan serán cortadas de entre su pueblo. Por tanto, guardaréis mis ordenanzas, no practicando ninguna de las costumbres abominables que se practican antes de vosotros, para que no os contaminéis con ellas. Yo soy el Señor vuestro Dios. Aquí se ve claramente que el problema no es contra los cananeos en sí, sino contra el pecado. Más adelante, en Deuteronomio, se menciona otras abominaciones por las cuales fueron expulsados los habitantes. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 18, versículo del 9 al 12. Cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprendes a hacer las cosas abominables de estas naciones. No se ha hallado en ti nada que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni hechicería, o agorero, o hechicero, o encantador, o medium, o espiritista, ni quien consulte a los muertos, porque cualquiera que hace estas cosas es abominación al Señor. Y por estas causas, estas abominaciones, el Señor tu Dios expulsará a esas naciones de delante de ti. También al final del capítulo 12 dice lo siguiente. Deuteronomio capítulo 12, versículos del 38 a 31. Escucha con cuidado todas estas palabras que te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Porque estarás haciendo lo que es bueno y justo delante del Señor tu Dios. Cuando el Señor tu Dios haya destruido delante de ti las naciones que vas a desposeer, y las hayas desposeído y habites en su tierra. Cuídate de no caer en una trampa imitándolas, después que hayan sido destruidas de delante de ti, y de no buscar sus dioses diciendo: ¿cómo servían estas naciones a sus dioses para que yo haga lo mismo? No procederás así para con el Señor tu Dios, porque toda acción abominable que el Señor odia, ellos la han hecho en honor de sus dioses.
porque aún a sus hijos y a sus hijas queman en el fuego en honor a sus dioses. Qué terrible, ¿no? ¿Por qué Dios escogió a Israel? ¿Por qué? Ante el rechazo a los otros pueblos, es natural que nos preguntemos qué tiene de especial el pueblo de Israel para haber sido elegido sobre los demás. Aquí se aclara. Deuteronomio capítulo 7, versículo del 7 al 8. El Señor no puso su amor en vosotros, ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otro pueblo, pues era el más pequeño de todos los pueblos, más porque el Señor os amó y guardó el juramento que hizo a vuestros padres. El Señor os sacó con mano fuerte y redimió de casa de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. El Señor mismo aclara que no escogió a Israel por ser mejor que otros pueblos. La ventaja comparativa de Israel es tener a Jehová como su Dios. Deuteronomio capítulo 7, versículos 9 al 10 dice: reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios. Él es Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Pero al que le odia, le da el pago en su misma cara, destruyéndolo, y no se tarda en castigar al que le odia, en su misma cara le dará el pago. ¿Qué les parece? A lo largo del libro de Deuteronomio vemos un mensaje que se repite. Hay bendición para quienes guardan el orden de Dios, pero al contrario, maldición alcanzará a los que quebrantan la ley de Dios. Este es el secreto de la vida. Deuteronomio 7:11 dice: guarda, por tanto, el mandamiento, los estatutos y los decretos que yo te mando hoy, para cumplirlos. La bendición vendrá a Israel no por ser el pueblo escogido, sino porque ellos conocen el orden de Dios. Si Israel obedece los mandamientos, le irá bien, pero si se aparta del camino de Dios, verá las consecuencias de ello con cualquier otra nación. Vendrá bendición. En los siguientes versículos Moisés describe la bendición que recibirán los israelitas como consecuencia de guardar la ley de Dios. Escuche Deuteronomio capítulo 7, versículo del 12 al 15, lo que dice: y sucederá que porque escuchas estos decretos y los guardas y los cumples, el Señor tu Dios guardará su pacto contigo y su misericordia que juró a tus padres, y te amará, te bendecirá y te multiplicará. También bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu cereal, tu mosto, tu aceite, el aumento de tu ganado y las crías de tus rebaños en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá varón ni hembra estéril en ti, ni en tu ganado. Y el Señor apartará de ti toda enfermedad, y no pondrá sobre ti ninguna de las enfermedades malignas de Egipto que has conocido, sino que las pondrás sobre los que te odian. ¿Qué les parece? Si el pueblo de Israel quiere recibir todas las bendiciones, tendrá que extirpar el mal de la tierra prometida. Deuteronomio 7:16 dice: y destruirás todos los pueblos que el Señor tu Dios te entregue. Tu ojo no tendrá piedad de ellos, tampoco serviréis a sus dioses, porque esto sería un tropiezo para ti. Ahora, miedo al perder las otras naciones. Miedo al poder de las otras naciones. Una de las razones por las que Israel podía caer en la tentación de hacer alianza con las naciones cananeas es porque éstas eran más poderosas militarmente que Israel. Moisés sabía que los israelitas se sentirían incapaces de vencerlos y vendría dudas sobre sus corazones. Dice Deuteronomio 7:17: si dijeras en tu corazón, estas naciones son más poderosas que yo, ¿cómo podré desposeerlas? De antemano Moisés le da la respuesta. En el capítulo 7, versículos 18-19. No tengan temor de ellas. Recuerda bien lo que el Señor tu Dios hizo a Faraón y a todo Egipto.
las grandes pruebas que tus ojos vieron, las señales y maravillas, y la mano poderosa y el brazo extendido con el cual el Señor tu Dios te sacó. Así, el Señor tu Dios hará con todos los pueblos a los cuales temes. Israel había sido testigo de los milagros de Dios en Egipto y en el desierto, y por lo tanto no debían dudar del poder de Dios. No importa si los enemigos son gigantes o sus ciudades son amuralladas, podrán vencerlo con la ayuda de Dios. En los siguientes versículos describe cómo. Deuteronomio capítulo 7, versículos 20 al 21. Además, el Señor tu Dios enviará la avispa contra ellos, hasta que perezcan todos los que queden y se escondan de ti. No te espantes de ellos, porque el Señor tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Israel debe estar consciente que aunque ellos tengan que pelear, Dios es quien les da la victoria. Deuteronomio capítulo 7, versículos 23 al 24. Pero el Señor tu Dios los entregará delante de ti y producirá entre ellas gran confusión hasta que perezcan. Y entregará en tus manos a sus reyes, de modo que harás perecer en sus nombres debajo del cielo. Ningún hombre podrá hacerle frente hasta que tú las hayas destruido. Qué cosa, ¿no? Notemos que Dios no quita los problemas, sino permite que uno los enfrente. ¿Por qué? Probablemente porque necesitamos aprender algo en el proceso. Otro punto interesante es la descripción de la conquista, es que se hará poco a poco y señala por qué. Mire, Deuteronomio capítulo 7, versículos 22-24 dice: y el Señor tu Dios echará estas naciones de delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas rápidamente, no sea que las bestias del campo lleguen a ser demasiado numerosas para ti. Ahora, los ídolos son anatemas, son maldición. La conclusión del capítulo vuelve al tema principal: no tendrás otros dioses. La Biblia explica claramente lo que debemos hacer con los ídolos. Escuche bien. Deuteronomio capítulo 7, versículos 25-26. Las esculturas de sus dioses quemarás a fuego. No codiciarás la plata o el oro que las recubren, ni las tomarás para ti. No sea que por ello caigas en un lazo, porque es abominación al Señor tu Dios. Y no traerás cosa inmunda a tu casa, pues será anatema con ella. Ciertamente la aborrecerás y la abominarás, pues es anatema. Anatema en hebreo es yeren y significa algo que ha sido dedicado. También puede traducirse como prohibido o maldito. Curiosamente, esta palabra literalmente significa red o algo perforado. Esta descripción se aplica a los ídolos, siendo estos abominables y fuente de maldición. Lo único que queda hacer con ellos es destruirlos, pues si no se hace, se convertirá en una trampa que nos hará caer. ¿Qué les parece esta verdad de la palabra de Dios? Destruir los ídolos. Pero la idolatría, ¿cómo ha llenado el mundo? ¿Sí? ¿Cómo el ser humano ha inventado ídolos santos por millares? Qué duros que somos los seres humanos. ¿Y la bendición? ¿Y la obediencia y la desobediencia? La obediencia trae bendición y la desobediencia trae maldición. No hemos querido obedecer, por eso hemos fracasado. Por eso a veces caminamos sin rumbo, sin deriva, porque Dios no nos ha querido ayudar, no porque Él no quiera, sino que por nosotros nos hemos alejado de Él. Porque en vez de obedecer, hemos desobedecido su palabra. Y ha sido una terrible negligencia de parte de nosotros. Pero hoy es el momento para cambiar, el tiempo para cambiar, para venir a Cristo
y ser una persona nueva, diferente. Por eso en cada video le presentamos la oración de fe. ¿Sí? Venir a Cristo es lo mejor que puede hacer el ser humano. Repita la oración así, con todo su corazón. Querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba el tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Decimos, Señor Jesús, lléname y séllame con tu Espíritu Santo, y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Le decimos, gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Amén. Usted hizo la oración. Bueno, ahora le toca crecer espiritualmente, y para eso tienes que leer, estudiar y poner en práctica la palabra de Dios. Obedecer. Amar a Dios con toda la mente, fuerza, corazón. Dejar la idolatría. Cumplir los mandamientos. Y tal vez usted diga, eso no puedo, es muy duro. Claro que sí, pero pidamos entonces la unción del Espíritu Santo para que podamos hacerlo entonces. Que el Espíritu Santo nos ayude en esta labor, nos ayude en esta tarea. ¿Sí? Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu palabra que nos enseña cada día, Señor. Tu palabra nos está recordando que tenemos que amarte a ti y no al mundo, porque el mundo y sus cosas pasan. Que mejor es la bendición que la maldición. ¿Sí? Que hay que adorarte a ti, no a ningún Dios falso, no a ningún ídolo. Que tenemos que buscarte de todo corazón. Que no tenemos que hacer alianza con las naciones paganas, porque si no nos vamos a corromper. Ayúdanos, Espíritu Santo. Dándonos la fuerza, la sabiduría, el denuedo para decirle no a esas cosas que quieren alejarnos de nuestro Dios, de la salvación, Padre. Espíritu Santo, derrámate en la iglesia, en la familia. Convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Que este convencimiento lleve a escuchar y a poner en práctica tu palabra. Que tu palabra caiga en buena tierra, que tu palabra germine, que tu palabra traiga una cosecha, que tu palabra traiga un reavivamiento para gloria de tu nombre y para testimonio del mundo. El mundo necesita un testimonio de cambio. Ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.